Tuto 25 Coders de la saga de Spring Framework. En esta ocasión voy a explicar, mejor dicho, el tema de cómo conectarnos con Spring a una base de datos. Repito, cómo conectarnos con Spring a una base de datos. Aquí puede darse a confusión un poco porque es común haber escuchado JDBC Template. Si recuerdan, hay un módulo o un apartado de todo el framework de Spring que hace mención a base de datos, JDBC. ¿Está bien? Si recuerdan, al inicio del curso solamente íbamos a hablar lo que es el core container, la mayor parte. ¿Está bien? Pero la parte de JDBC, que se le conoce como Spring JDBC Template, será tocado en otra saga. Pero lo que quiero demostrar es cómo utilizar simplemente Spring para conectarnos a una base de datos y utilizar el API por defecto de Java, es decir, JDBC. Repito, quizás esto puede confundir un poco. Una cosa es Spring JDBC Template y otra cosa es el API normal de Java, que es JDBC. Vamos a conectarnos con Spring y apoyarnos en el API de Java. ¿Ok? Entonces, a medida que vamos desarrollando, vamos a ir entendiéndolo mejor. He preparado para ustedes un modelo de clases aquí muy sencillo, en el cual vamos a crear esto en una base de datos. Vamos a tener 4 clases, una de ellas es equipo, jugador, camiseta y marca. Bien, donde equipo tiene un ID, un nombre y un método mostrar, que es lo que veníamos trabajando, si recuerdan. Por ejemplo, la interfaz equipo tiene método mostrar, y le vamos a ir agregando quizás algunos atributos que falten. La clase jugador tiene el ID, nombre, equipo y camiseta, que son propias de otras tablas, de otras clases. Y el método que vamos a apoyarnos aquí para la base de datos es el método registrar. Entonces vamos a crear la lógica de registrar para que guarde en base de datos la selección del equipo, la camiseta y por defecto marca. También tenemos la clase o la tabla camiseta que tiene ID, número, marca, y marca a su vez tiene ID y nombre. Algo muy sencillo donde ustedes pueden ver que el core principal o la tabla principal viene a ser jugador. ¿Está bien? Vamos a mostrar la base de datos como sería para que ustedes puedan replicarlo. Estoy utilizando MySQL. He creado una base de datos llamado Spring BD, donde simplemente tengo las 4 tablas. Camiseta, que les mencioné, es un ID, un número, un ID marca. Pueden ver aquí los valores, el ID marca. Marca es simplemente un ID y un nombre, varchar 50, algo muy simple. En equipo tengo también un ID, un nombre, ¿está bien? Y en jugador tengo el ID, el nombre jugador, el ID del equipo y el ID de la camiseta. Es decir, la tabla principal de este ejercicio. ¿Ok? Bien, vamos a nuestra aplicación y vamos a tratar ahora el enfoque más común o más cotidiano de encontrar en las aplicaciones. Vamos a utilizar el enfoque de anotaciones, es decir, utilizando el XML y algunas anotaciones como component, los estereotipos que ustedes ya conocen. Para ello, como buenas prácticas, es recomendable utilizar uno de los patrones de diseño conocido como DAO. Si no sabes qué es DAO o en qué consiste este patrón, por favor, pica a la mano derecha, aquí ese recuadro, en donde explico brevemente en un tutorial en qué consiste este patrón, cómo implementarlo y en qué situaciones utilizarlo. Pica acá a la mano derecha para poder ver este tutorial. Bien, coders, pero primero voy a mostrarles el código funcionando para ver qué es lo que vamos a lograr en este tutorial. Bueno, por defecto tenía una camiseta, un equipo y una marca ya creado. Camiseta tenía con ID 1, número 10, la marca 1. La marca tengo 1 y marca 1 el nombre. En equipo tengo Barcelona y Juventus con los ID 1 y 2. Y jugador simplemente es la ejecución de mi programa en el STS, en el Spring Tool Suite, y esto me registra en base de datos. Esto es lo que vamos a lograr. Repito, no vamos a hacer una funcionalidad completa de un CRUD utilizando JDBC Template, simplemente quiero mostrarles cómo a través de los beans del core container puedo hacer una inyección para conectarme a una base de datos. ¿Ok? Entonces yo tengo ya el proyecto desarrollado, pero vamos a hacerlo desde cero, como un enfoque, como si estuviéramos trabajando a una arquitectura de una aplicación que se conecta a base de datos, necesita servicios, necesita repositorios y todo eso. ¿Ok? Bien, vamos a crear una aplicación. Vamos a crear una nueva. Vamos a crear acá Maven Project. Aquí damos siguiente y aquí simplemente voy a escoger Quick Start.
algo muy simple. Aquí vamos a colocar SpringBD. Damos clic en Finish. Y tenemos nuestro proyecto. Voy a cerrar esto de acá porque no lo vamos a necesitar ahorita. Entonces SpringBD cambian su Java build path si tuvieran problemas. Hacen referencia a su JDK más reciente que ustedes tengan. En este caso estoy haciendo referencia al 1.8. Ok, entonces aquí yo tengo el src main Java, y si recuerdan, en mi proyecto antiguo tenía src main resources. Vamos a crear esa carpeta, propiedades, source. Aquí vamos a agregar una carpeta más. Colocamos src main resources. Damos clic en OK. Y tenemos la carpeta src main resources. Aquí vamos a crear entonces un paquete. Vamos a llamar com.mitocode.xml. OK. Aquí nosotros vamos a crear nuestro archivo de Spring, de Application Context. Colocamos aquí un Spring Bean Configuration File, beans.xml para no perder el hilo. Ok, y esto lo teníamos ya definiendo acá. Vamos a crear también la estructura para nuestro proyecto. SpringBD va a ser simplemente el app donde nosotros vamos a ejecutar nuestra aplicación. Ok, aquí vamos a crear la estructura de paquetes. Vamos a crear un paquete con .mitocode.service. Vamos a crear un paquete con .mitocode.dao. Y por último con .mitocode.beans. ¿Correcto? Esta es básicamente la estructura de un proyecto empresarial trabajado con Spring. No digo que es 100% estricto o que así se debe trabajar, pero es aconsejable tener una estructura de servicios, de repositorios y de controladores. Es más común cuando trabajan en Spring MVC, pero hasta este enfoque solamente vamos a tener estas tres divisiones. ¿Ok? Entonces, primero vamos a definir los beans. Para ello vamos a crear clases en ellos. Tenemos la clase equipo. Vamos a crear aquí un equipo. Si recuerdan, tenía un private int que era id. Tenía un private string que era nombre. ¿Correcto? Simplemente hacemos sus respectivos métodos de acceso. Generate get y setters. Esto es algo que ustedes ya conocen. Correcto. Tenemos también de marca, que tenía un private int id y un private string nombre. Correcto. Sus get y setas correspondientes. Listo. Tenemos también camiseta. Ok. Simplemente hacemos aquí un private id, id, un private string número, un private marca. Colocamos aquí marca porque estamos haciendo referencia a un objeto. Importamos lo que nos pide y vamos a generar sus get y sets. Repito, esto es algo muy común para los que ya estamos familiarizados con estructuras así de este tipo de proyectos. Ok, camiseta, equipo, marca. Me falta jugador. Jugador tiene un private int id, un private string nombre, un private equipo, un private camiseta. Vamos a importar lo que nos pide. Vamos a generar su método de acceso. Listo. Entonces tenemos todos nuestros beans ya definidos: camiseta, equipo, jugador y marca. Ok. Entonces, coders, vamos a crear el DAO correspondiente. Cuando nosotros trabajamos con Java, es decir, JDBC simple, tenemos que definir
o indicar nuestras cadenas de conexión, nuestras rutas, nombre de usuario, password y clave, ¿no? Bueno, todo eso de ahí. Ok, entonces, ¿cómo viene a entrar a tallar Spring aquí? Quiero que tengan bien claro este concepto. Vamos a utilizar el Spring Core Container para poder definir el bin, el cual es de una clase donde se va a establecer los atributos del data source. O sea, en pocas palabras, gracias a Spring vamos a definir un bin donde vamos a colocar ahí todos los valores que necesitamos para conectarnos a una base de datos. Ahora, ¿por qué hacía mención al principio del video con Spring JDBC Template? Porque con esta funcionalidad de Spring JDBC Template, que vamos a tocarla en una saga de tutoriales aparte, podemos trabajar de una manera un poco más práctica de lo que vamos a ver ahorita en ese tutorial. Simplemente aquí lo que nos va a proporcionar el Core Container es el enlace, o sea, es el manejo de la conexión con nuestra base de datos. ¿Ok? Entonces vamos a crear ahora en nuestro DAO, vamos a crear una interfaz. Repito, si no sabes DAO, por favor checa el video que también mencioné anteriormente. Colocamos aquí de DAO jugador, porque simplemente vamos a hacer ese por el momento. DAO jugador, y DAO jugador va a tener simplemente lo siguiente, va a tener acá un public void registrar que pueda botar excepciones. Throws exception. Vamos a hacer de marca también para que esto sea un poco más entendible. Vamos a crear nuevo interface DAO marca. Vamos a colocar acá un public void registrar un throws exception. Y ahora, bueno, algunos consideran colocar un paquete aparte para las implementaciones, pero vamos a colocarlo en el mismo paquete por cuestiones prácticas. Colocamos acá DAO marca IMPL, es decir, la implementación, y esta clase implementa DAO marca, lo que venimos trabajando del patrón DAO. Implementamos lo que nos pide y aquí Coders va a venir en la facilidad de Spring. Si nosotros no utilizáramos Spring, aquí nosotros tendríamos que definir quizás el SQL, la cadena de conexión, ¿no? El usuario, la clave y luego el prepare statement, ¿correcto? Y luego cerrar la conexión y todo eso. ¿Está bien? Bien. Ahora vamos a apoyarnos en Spring. Para ello nos vamos a nuestro archivo de configuración bin.xml y necesitamos indicar aquí lo siguiente. Primero vamos a pegar todo esto de acá. Ya lo tengo aquí automático. Y bien, coders. Entonces aquí lo que yo necesito es indicar, bueno, el ID es data source, ustedes pueden llamar lo que quieran. La clase es esta clase que está acá, ORG Spring Framework JDBC Data Source Driver Manager Data Source. Y las propiedades, como ya sabemos cómo maneja Spring esto de aquí, hay una clase que está esperando estos parámetros: Driver Class Name, URL, Username y Password. Estos son los parámetros que yo necesito para mi conexión a base de datos. Pero ¿por qué me sale en rojo acá, coders? Porque en nuestro archivo de configuración POM.xml de Maven, si nos vamos aquí al XML, no tengo nada más que las dependencias de JUnit que eran por defecto. Entonces hay que indicar las dependencias propias para este proyecto. Y las dependencias son las siguientes. ¿Ok? Tenemos la dependencia de Context Spring. Aquí yo he agregado la dependencia también de JDBC, porque esta contiene los paquetes para poder hacer la inyección al data source. Ojo, no vamos a utilizar JDBC template, simplemente vamos a necesitar que Spring maneje el data source. Ahora, en dependencia también necesito el conector de MySQL de acuerdo a la versión que ustedes necesiten. Ok, correcto, tenemos esas tres dependencias. Ahora, en nuestro archivo bins ya se deja de marcar, gracias al STS, esto de aquí en rojo. Entonces hasta ahí tenemos todo definido correctamente. En nuestro DAO marca IMPL es necesario tener, aquí vamos a colocar private data source y voy a llamarlo data source. Voy a importar lo que nos pide y escogemos del paquete javax.sql data source. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo siguiente. Spring va a inyectar de manera automática esto de aquí, para ya nosotros no estar haciendo la conexión las veces que necesitamos entrar a la base de datos.
Entonces, para que esto sea reconocido, es necesario indicarle la palabra AutoWire. Vamos a importar lo que nos pide. Si nosotros no usáramos AutoWire, tendríamos que definir aquí un bin ID con el nombre DAO marca MPL. Bueno, que implemente esa clase. Pero como les dije, este enfoque es práctico y es muy común encontrarlo en ambientes de producción. Entonces tenemos acá private data source, y aquí vamos a definir un bloque try catch para hacer la lógica de conexión a la base de datos. Aquí nosotros vamos a definir nuestra sentencia SQL, que simplemente va a ser un insert into marca. Vamos a colocar acá, era id y nombre, ¿se recuerdan? Como values tenemos dos parámetros. Aquí hay que modificar, necesito que ingrese que venga una marca por parámetro, por lo tanto también tendremos que modificar en nuestra interfaz. Marca. Importamos, correcto. Bien, entonces hasta ahí tenemos la sentencia SQL. Aquí definimos una conexión, vamos a colocar con igual a nulo. Y acá viene, bueno, si colocamos de Java SQL Connection, por favor. Y aquí viene el truquito. Colocamos con, va a ser igual a datasource.getConnection. Entonces, ¿por qué esto no me va a arrojar un error? Porque si yo no hago AutoWire, está esperando una inicialización. Pero la inicialización, o sea, la instancia, ha sido ya hecha por Spring cuando se lee el archivo de configuración bin.xml. Acá se creó la instancia y como estamos con AutoWire, prácticamente la inyección es de manera automática. Y aquí ya tengo los valores de mi conexión. Ok, entonces aquí simplemente vamos a hacer lo siguiente. Creamos un prepay statement. ¿Ven por qué les dije que aún nos vamos a apoyar en el API de JDBC? Porque simplemente estamos utilizando el prepare statement. Caso contrario que cuando usáramos en su momento en la saga de Spring JDBC Template, vamos a utilizar el JDBC Template y ya no los prepare statements, que es un poco más práctico de hacer esto. Entonces acá hacemos un connection.prepare statement, colocamos SQL. ¿Correcto? Vamos a importar lo que nos pide, es Java SQL prepare statement. Ok. Y acá vamos a establecer los parámetros. Set int 1 viene a ser marca.getID. Y el siguiente es set string 2 marca.getNombre. Colocamos execute update ps.close y simplemente en el finally vamos a comprobar si la conexión es diferente de nulo. Cierra la conexión. Ok. Bien. Entonces acá tenemos la capa de repositorio que se le conoce, ¿no? Entonces esa capa hay que nombrarla con el estereotipo repositorio. Repository. Si recuerdan, estos estereotipos es simplemente para marcar o indicar que una clase es de una determinada capa. Acá daba igual si yo coloco component, controller o service. ¿Okay? Entonces en nuestra capa service vamos a crear lo mismo. Creamos una interfaz. Vamos a colocar acá service marca. Y aquí simplemente vamos a decir un public void registrar throws exception. Aquí va a requerir una marca. Listo. Importamos lo que nos pide. Y creamos aquí también una clase que implemente eso. Service marca y MPL. Bueno, el nombre es arbitrario, ustedes pueden colocar el que guste. Aquí vamos a colocar implements service marca. ¿Correcto? Importamos lo que nos pide. Y vamos a implementar los métodos abstractos.
aquí tenemos el registrar, pero esa acción o esa lógica ya está hecha en la clase que está marcada como repositorio, es decir, como marca IMPL. Por lo tanto, aquí vamos a hacer lo siguiente, una inyección. DAO marca, vamos a colocar acá DAO marca, y este le voy a indicar AutoWire. ¿Está bien? Y aquí simplemente hago DAO marca punto registrar y le paso marca. Esto lo podría englobar en un bloque try catch para hacerlo un poco más ordenado. Correcto. Entonces, coders, ahí tenemos la capa de servicio que hay que marcarla con la notación respectiva. Service. Tenemos entonces ahí Service Repository. Como no estamos utilizando Spring MVC, no hay una capa adicional que es para el controller. Correcto, eso lo veremos en otra saga de tutoriales. Ahora vamos a probar estas capas con un código sencillo. Vamos a crear un objeto de manera clásica, marca, vamos a colocar acá new marca, simple, nos importa lo que nos pide, mar.setID, colocamos la marca 2, porque una ya tengo base de datos, mar.setNombre, y vamos a colocarle acá marca 2, ¿correcto? Entonces, imagínense una aplicación, una estructura que tienen lo siguiente. Ya llenaron los datos quizás en un combo, seleccionaron la marca, ingresaron el nombre, y esto es lo que tienen en el trasfondo, tienen ya el objeto lleno. Este objeto hay que pasárselo a la capa de servicios. En la capa de servicios se lo va a pasar a la capa de datos. En la capa de datos, aquí que ustedes pueden ver, va a ser la lógica para poder hacer la inserción en la base de datos. Hace la inyección gracias a Spring y hace la inserción normal, común que nosotros estamos acostumbrados o conocemos. Entonces hay que leer primero el archivo de configuración XML. Para ello hacemos lo siguiente: application context, app context, leemos el XML. En esta línea habría que leer el servicio, pero antes de hacer todo eso, recuerdan que para que Spring pueda reconocer la capa de servicio, es decir, esto de aquí, es necesario indicar un tag en particular de context. Entonces vamos al namespace, vamos a seleccionar context, vamos a guardar acá y simplemente aquí leemos context component scan base package com.mitocode, es decir, que lea toda la ruta de ahí. Vamos a la app.java y ahora hacemos lo siguiente: service marca sm, es la interfaz, vas a leer la implementación service marca IMPL. Voy a importar lo que me pide y entonces aquí en un bloque try catch, simplemente acá voy a mostrar el error. Dentro del bloque try catch vamos a operar el registrar, que le pasamos nuestra variable, nuestro objeto mar. ¿Ok? Entonces, coders, con esto prácticamente sería la funcionalidad de las capas de Spring. Aquí me está tirando un error en el proyecto porque como eliminé las dependencias de JUnit, me marca esto de acá. Entonces voy a correr la aplicación y encuentro un error, una excepción que me dice no biname service impl, posiblemente porque esta es mayúscula. Ahora sí, vamos a correr la aplicación y listo, parece que aparentemente corrió. Vamos a probar o vamos a revisar en la base de datos y efectivamente, coders, ustedes pueden ver aquí que tengo marca 2, es decir, ha hecho la conexión correctamente con la base de datos y ha hecho la inserción perfecto. Antes de pasar a jugador, que va a ser el tema del siguiente tutorial, me gustaría hacer un resumen de todo lo que hemos hecho hasta ahorita para que eso pueda ser entendido perfectamente. El proyecto básicamente se divide en capas. Tenemos la capa beans, que simplemente es camiseta, equipo, jugador y marca, ¿correcto? Tenemos la capa DAO, que tenemos DAO jugador, DAO marca y DAO marca IMPL, que es la implementación. Ahora, acá viene lo importante. Este es uno de los enfoques más prácticos y más usados en el mundo empresarial en Spring. Tenemos el archivo de configuración XML que está haciendo la lectura del component space scan para poder encontrar los estereotipos. Aquí definimos el data source, es decir, todas las propiedades para que Spring se encargue de la conexión. Es necesario también que en el POM tengamos las dependencias que se incluyen en este proyecto. Ahora, esta capa de servicios es marcada con estereotipo service, pero esto también funcionaba si nosotros dejamos como controller o dejamos como repository o como component.
es indistinto, pero como ustedes ya saben, es preferible mantener un orden o respetar los estándares de codificación en ese tipo de proyectos. En el DAO marca MPL, de la misma manera, lo marco como repository y hago la inyección como AutoWire al data source. Si no tuviera AutoWire, repito, habría que definir en el archivo bin.xml todo este bin. Bin ID, podríamos definir DAO marca MPL, class y todo lo necesario, los properties, todo necesario. Entonces, una manera práctica es lo que les estoy explicando en estos momentos. Acá simplemente el método registrar hace un inserito a la tabla con los valores correspondientes, trae la conexión de acuerdo a lo que Spring está haciendo en la inyección, le paso los parámetros, cierro la conexión y listo. Entonces, coders, esto de acá puede reemplazarse con Spring JS Template para una manera más práctica, pero eso será, como les repito, en otros apartados. Entonces, la estructura básicamente es así. Se comunica la capa de servicios con la capa de datos y la capa de datos hace la ejecución con el bin que se trae como parámetros. En nuestra aplicación, simplemente app, leemos el archivo de configuración, leemos el bin correspondiente, ejecutamos el servicio y la aplicación funciona correctamente. Esto de acá pudimos haber definido también un bin aquí. Leíamos en el application context un getBin de marca y eso lo pasábamos aquí. Funcionaba. Podríamos hacer aquí, por ejemplo, un bin id. Vamos a hacerlo marca 3 class con .mitocode.bins.marca. Colocamos acá property id value 3 y lo mismo acá, nombre marca 3. En nuestro app.java simplemente vamos a crear acá para marca 3 y aquí simplemente marca, colocamos acá marca, colocamos más mar 3. Vamos a importar lo que nos pide y en lugar de mar cogemos mar 3, corremos la aplicación, revisamos la base de datos, vamos a actualizar y vemos que tenemos marca 3. Si te gustó el video, dale manito arriba, compártelo con tus amigos, no te olvides suscribirte en el botón de aquí abajo, seguirme en las redes sociales que están en la descripción del video, deja tus comentarios y los espero en el siguiente tutorial.